porque dentro de todo el ámbito municipal siempre venía con algún rezago de lo que ocurría a nivel provincial, donde siempre había algún grado de conflictividad y después los municipios hacían un juego distinto. En la oportunidad vino bastante complicada la paritaria de este tramo del año, el segundo trimestre, y lo que hemos visto es una paritaria que no tenía resolución y el intendente por decreto, con la misma lógica que Maximiliano Puyaro implementó en la provincia, dispuso la lógica del incremento. Esto cayó muy mal en el gremio, que previamente ya había advertido que se había roto la mesa de negociación. En concreto lo que tenemos es una medida de fuerza anunciada para el día de hoy que, según el Ejecutivo, por primera vez en mucho tiempo, el 60% de los trabajadores ha ido a trabajar pese a la decisión gremial. Es decir, los trabajadores, según el municipio, en su gran mayoría fueron a trabajar. Hay una amenaza de descuento del día no trabajado y al mismo tiempo una paritaria cerrada por decreto que, insisto, es la primera vez que se da, por lo menos en la órbita municipal, en un escenario nacional muy marcado por la lógica del gobierno federal de Javier Milei de no homologar acuerdos paritarios por encima de la inflación esperada, ni siquiera la inflación real. Claro. El Ministerio de Capital Humano, del cual depende la Secretaría de Trabajo, no homologa acuerdos paritarios, incluso de gremios con mucha fortaleza como mercantiles, por encima de la inflación estimada. Y en ese marco se están dando conflictos gremiales a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, vamos a escuchar a ambas partes, ¿no? Representantes del sindicato, pero también en este caso el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, que esto indicaba sobre el paro y el bajo acatamiento. Sobre la medida, yo creo que es un día histórico, porque hace muchos años que en Rosario, en la ciudad, no teníamos un nivel tan bajo de acatamiento de la media fuerza, que no tiene ningún sentido la media fuerza por el contexto que sea. Yo le quiero repasar alguna de las situaciones que ya relevamos durante la mañana. En salud tenemos 48 centros de salud en funcionamiento, sobre un total de 50. Los espacios, tanto hospitales como CEMAR, Policlínico San Martín, funcionando, abiertos. Desarrollo social igual. Casa de las Infancias, los centros Cuidar, los museos abiertos, Castañino, Esteves, Ciudad de los Niños, Casa del Tango, Biblioteca Argentina, con actividades además, estaban previstas durante el día de hoy, el Fontana Rosa, el SEC, funcionando Tribunal de Falta, los polideportivos municipales, cementerios y sepelios. Por supuesto que tuvimos durante toda la mañana situaciones de patoteadas, apriete, grupos que van sacando fotos, mandando audios y muchas intimidaciones al personal que quiso trabajar. Pero yo quiero decir con toda claridad, hemos liberado al trabajador municipal que decentemente y con toda convicción, aún defendiendo y aún pretendiendo cobrar más salario, como pasa con todos los trabajadores, quiere ejercer el derecho a trabajar, alrededor del 60%. Creo que vamos a llegar a más del 60% porque estamos recibiendo los reportes de las áreas de recursos humanos de todas las secretarías, más las declaraciones juradas que se fueron completando y que se van a completar durante todo el día, van a estar demostrando además, empíricamente en la práctica, cuál fue el real nivel de adhesión. Bueno, hacía tiempo que no se rompió una paritaria, que no se daba un aumento por decreto, que no ocurría esto dentro del ámbito de los municipales, Guille. Tal cual, hacía mucho tiempo, incluso hubo momentos de conflictividad en la discusión paritaria local, porque en su momento el sindicato local estaba alineado con la FESTRAM y luego se fue escindiendo. Pero es como marcar, Sonia, hace tiempo que no se ve un grado de conflictividad de tal nivel. En otro tramo de la conferencia de prensa de la mañana, Chale deslizaba que a criterio de la Intendencia, la radicalización de la protesta obedece a un encolumnamiento político del Sindicato de Trabajadores Municipales con la oposición de cara a la elección general de concejales que será el próximo mes de junio. Pero es muy distinta la mirada del gremio, que asegura que se agotaron los tiempos, los plazos, que el poder de compra del trabajador medio se ha ido deteriorando y que no había decisión política del Ejecutivo local de avanzar con una oferta salarial, recién esperando lo que ocurría a nivel provincial con el gobierno de Claro, Puyaro. ayer el intendente Hapkin hablaba acá en vivo con nosotros y sí deslizaba. Esto es una interna política más allá de una lucha gremial. Pero vamos a escuchar al secretario del gremio de los municipales, Antonio Ratner, que esto decía. Bueno, uno esperando retomar el diálogo con las autoridades municipales. Creo que la amenaza no es el camino, la advertencia, la denuncia fácil, los calificativos que utilizan no conducen a un acuerdo, no conducen a una
La paritaria no conduce a que personas racionales se sienten en una mesa y traten de solucionar los problemas. Nosotros teníamos una convocatoria paritaria el 7 de marzo. El 7 de marzo concurrimos con Yamile a esa paritaria. Se escondieron porque no tenían una respuesta para darle a los trabajadores. Entonces tomamos la decisión de dejar constancia que nosotros asistimos a esa reunión y nos retiramos porque no nos atendió la municipalidad. Después es fácil decir que mienten o no vinieron o rompieron la paritaria, todo eso es demostrable, quédense tranquilos. Nosotros fuimos a buscar el diálogo, fuimos hasta la plaza a decirle que queremos hablar, lo decimos permanentemente. Antonio, se ofreció un 8%, ¿cuál es el monto por el cual podría llegar a charlar o arreglar? No, el 8% tenemos que ir un poquito más atrás, al primer trimestre. Entonces, si uno toma el primer trimestre, sería un 5%. El IPEC, que no lo inventa Antonio Rallner, es un organismo del Estado provincial, arroja un 9,5%. Entonces, ¿qué decimos? Antes de discutir abril, mayo y junio, acordemos el 9,5%. No, eso no se habla. Queremos aplicar un 8 a partir de ahora. Entonces nos están sacando un 4,5% del salario. No es la forma de retomar un diálogo del decreto. Me parece que nosotros vamos a impugnar ese decreto. Breves, ahí Rallner decía algo, quieren impugnar el decreto del aumento y podrían seguir las medidas de fuerza. Las respuestas a ambas consultas son afirmativas. Por un lado, va a haber una impugnación legal ante la cartera laboral de este aumento por decreto, que lo van a estar cobrando por planilla complementaria el viernes a la tarde, cuando termine el horario bancario habitual. Ya el sábado va a estar acreditado en las cuentas sueldo, y al mismo tiempo podría profundizarse el plan de lucha claramente, porque ve el gremio que el intendente cierra la paritaria, no se puede seguir negociando, y en ese marco podría haber, así como tuvimos hoy 24 horas de paro, tal vez un plan de lucha más radicalizado. Gracias, Guillén. Seguimos.